otra vez juntos para estudiar la Biblia y para orar. Y si mientras estudiamos surgen dudas o preguntas, no dudes de escribirme allí en la dirección que aparece en pantalla. En Primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 7, dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Las fiestas bíblicas del pueblo de Israel eran ventanas abiertas para el conocimiento del plan de salvación. Entenderlas es esencial, porque eran la manera en que Dios usaba para enseñarle al pueblo que la religión es festiva y alegre. El pueblo de Israel celebraba 7 fiestas al año. Estas conmemoraban eventos importantes de la historia nacional, pero también simbolizaban, enseñaban eventos futuros de mayor magnitud. Las fiestas en Israel ocurrían en 2 épocas del año, en primavera y en otoño. Las fiestas de primavera eran la Pascua, la fiesta de los panes ácimos, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Estas señalaban los acontecimientos relativos al primer advenimiento de Cristo. Las fiestas de otoño, como la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, señalaban los acontecimientos relativos a la segunda venida de Cristo. La primera fiesta celebrada en la historia de Israel fue la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la más importante de todas. Fue instituida en ocasión de la liberación de la esclavitud de Egipto. Antes que cayera la 10ª plaga, Moisés recibió instrucciones divinas para que cada familia israelita separara un cordero que debía ser sacrificado. Luego de la muerte del cordero, su sangre debía ser pintada, rociada en los dinteles y en los marcos de las puertas, y la carne debía ser asada y consumida esa misma noche con panes ácimos, o sea, sin levadura, y hierbas amargas. A la medianoche, ya el 15 de Aviv, una calamidad recayó sobre Egipto. Murieron todos los primogénitos de la casa de Faraón y de sus súbditos, ya sea de las personas o de los animales. Fue así como Dios manifestó su poder, hasta que finalmente Faraón permitió que el pueblo de Israel fuese liberado de su cautiverio. Libertados por Dios y liderados por Moisés, ellos iniciaron su marcha hacia la tierra prometida. Sin embargo, Faraón y su ejército, enfurecidos, los persiguieron, y cuando llegaron al Mar Rojo se vieron acorralados. Las montañas a los costados, el mar adelante y el ejército atrás. Fue entonces, y una vez más, que el poder de Dios se manifestó. El mar se abrió para que ellos pasaran en seco por el medio del mar, y cuando lograron traspasar el mar y el ejército los perseguía de atrás y estando en la mitad del mar, Dios volvió las aguas a su lugar, destruyendo todo el ejército de Faraón. Y con mano poderosa y brazo extendido, Dios liberó a su pueblo. En celebración de la libertad del cautiverio de Egipto, la fiesta de la Pascua ha sido celebrada por los judíos hasta el día de hoy. La simbología de la Pascua debiera ser interpretada de dos maneras distintas. Primero, como una liberación del pueblo de Israel de la esclavitud del pecado. Y segundo, la Pascua señalaba la liberación del cautiverio del pecado por medio de Jesucristo,
el verdadero Cordero Pascual que fue sacrificado para nuestra liberación del pecado. El Cordero ofrecido en la Pascua tenía algunas características distintivas. Tenía que ser macho, tenía que ser de un año, tenía que ser sin mancha y sin defecto, porque ese Cordero representaba la pureza de Jesús que vendría al mundo, joven, puro y sin mancha. Cristo cumplió con todas las profecías que lo señalaban y todas las fiestas que lo señalaban también. El profeta Zacarías, allí en su libro, el capítulo 9, el versículo 9, dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús ordenó a 2 de sus discípulos que tomasen un pollino prestado y montando sobre él entró en la ciudad de Jerusalén. Fue el primer día de la semana cuando Cristo hizo esa entrada triunfal a Jerusalén. Por eso hoy se celebra el Domingo de Ramos. Y Mateo el capítulo 21, el versículo 9 dice: la multitud clamaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Toda la ciudad estaba lista para coronarlo rey. Pero Jesús no aceptó y se salió de escena. Ellen G. White describe este acontecimiento en su libro El deseo de todas las gentes, página 525, donde dice: mientras el pueblo estaba reunido en Jerusalén para celebrar la Pascua, él, el verdadero Cordero de Dios representado por los sacrificios simbólicos, se puso aparte como una oblación. El jueves 14 de Aviv, víspera de la muerte, víspera del sacrificio de Jesús, pidió a sus discípulos preparar la Pascua. En una sala del piso superior de una casa, después de haber participado de la cena pascual, Jesús comenzó a enseñarles cómo debían recordar su sacrificio por medio de la Santa Cena del Señor a partir de entonces. Así como la Pascua era un recordatorio de la liberación de Egipto, hoy la Cena del Señor o Santa Cena es un constante recordatorio de la muerte redentora del Cordero de Dios en el Calvario para liberarnos del cautiverio del pecado. El viernes 15 de Aviv del año 31, Jesús murió en la cruz del Calvario en la hora en que el sacrificio vespertino debía ser presentado en el santuario. El verdadero sacrificio estaba siendo ofrecido en la cruz. En ese exacto momento, el velo del santuario se rasgó de arriba a abajo, indicando que todos los sacrificios ya eran innecesarios, pues el Cordero de Dios había sido ofrecido en la cruz. Cristo murió como un criminal, murió como un asesino. En Israel, en aquella época, los peores criminales eran condenados a morir colgados en una cruz, como advertencia a toda la sociedad. Quien sufría esta muerte era considerado el peor tipo de persona, el más malvado y un criminal. Trágicamente Cristo, el divino Hijo de Dios, a pesar de todo lo que había hecho de bien en su vida, a pesar de todo lo que había hecho perfecto, había sido obediente, fue considerado uno de los peores criminales y destinado a la muerte y a la muerte de cruz, un maldito de Dios. ¿Y por qué digo maldito de Dios? Porque el apóstol Pablo, allí en Gálatas el capítulo 13, el versículo 13, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Por qué?
porque Él cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad, de toda la historia. Todas las mentiras, todos los asesinatos, todos los robos, todas las torturas, las traiciones, los abusos, las crueldades, imaginables e inimaginables, fueron transferidos a Cristo, que los asumió en la cruz como si Él los hubiese cometido. El inocente entonces fue considerado culpable de todos esos pecados y se volvió un reo digno de la muerte más terrible. En este punto, el Padre se separó de él y su relación con Dios no fue más percibida. Y en su desesperación, Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz Jesús sufrió la muerte, una muerte que estaba decretada sobre usted y sobre mí. Tal vez eso parezca disminuir de alguna forma el infinito peso que Él cargó. Quien no sabe transmitir la impresión de que fue fácil para Él, que era Dios. Sin embargo, no podemos olvidarnos que Él también era un ser humano como nosotros. Él sufrió como ninguno sufrió, ni nadie sufrirá jamás. Hay una cita que me gusta resaltar en esta hora, y dice así: la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que llevaba, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema agonía, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Y el profeta Isaías dijo 700 años antes de la primera venida de Jesús lo siguiente en Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido y afligido de Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estos sufrimientos eran altruistas. No por Él, no por sí mismo, sino por nosotros, por ti y por mí. Gracias a su muerte en nuestro lugar, tenemos derecho a la vida eterna. Por su sacrificio somos salvos de la condenación, de la muerte, y tenemos esperanza de vida eterna. Así como la sangre del Cordero Pascual debía ser rociada o pintada en los dinteles de las puertas para liberar a los primogénitos de la muerte, hoy la preciosa sangre de Cristo debe ser rociada sobre tu corazón y sobre el mío, para que ustedes y yo estemos libres de la muerte eterna. El sacrificio ya fue realizado. Hoy Cristo nos invita a aceptar su preciosa sangre para purificar nuestros pecados y transformar nuestra vida. No lo dejes para mañana. Yo quisiera invitarte en esta hora a que tomes hoy una decisión. El tiempo pasa rápidamente y las oportunidades son pocas. Permite que Cristo reine en tu corazón y en tu vida hoy, de aquí en adelante. Y quisiera orar
pidiéndole a Dios que te ayude a hacer esta decisión. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por Jesús nuestro Señor. Gracias porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias porque Él cargó sobre su vida nuestros pecados, nuestras deformidades, nuestros robos, nuestras mentiras, nuestros adulterios, nuestra maldad toda. Gracias porque Él fue nuestro sustituto. Y quisiéramos, Señor, pedirte que nos ayudes a tomar la decisión de seguirte, de entregarte nuestro corazón, que ayudes a mis amigos en esta hora, a que esta decisión sea la mejor decisión que puedan tomar en esta hora y seguirla de aquí en adelante. Señor, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Si este tema te despertó interés o alguna pregunta, no dejes de escribirme en la dirección que aparece allí en pantalla.